Ah, vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Di conmigo bien fuerte: enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a leer hasta ahí, y así como estás, te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración para concentrarnos en este momento. Padre, gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy en tu casa, Dios bendito. Gracias, papá, por tu amor, tu misericordia. Te pido que nos hables al corazón, le hables a nuestra mente, Dios. Enséñanos lo que debamos aprender en esta mañana, Dios. Mi vida es tierra fértil para la semilla que vas a sembrar hoy en mí. Permíteme echar fruto a la brevedad, Dios, que pueda aprender y poner en práctica. Te doy toda gloria y toda honra, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Muy bien, el tema de hoy se llama justo así: enséñanos a orar. Me parece una declaración hermosa, una declaración preciosa, el que una persona pueda ser lo suficientemente genuino como para reconocer que no tiene las suficientes herramientas como para hacer la mejor oración. Ahora, en este momento, los discípulos ya habían escuchado a Jesús orar en repetidas ocasiones. Para este momento, los discípulos ya habían caminado lo suficiente con Jesús para darse cuenta de que la manera en la que Jesús oraba no era una forma convencional. El pueblo judío tenía oraciones en una especie de libros, ¿verdad?, que tienen un nombre muy especial, y me parece que son oraciones hermosas, son oraciones muy bonitas, pero no era la manera en la que Jesús oraba. Ahora, yo no sé cuál es tu relación con la oración. Particularmente me costó mucho trabajo desarrollar una disciplina medianamente buena de oración. La oración a todos los seres humanos nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo porque sentimos que la oración es muy impersonal. Nos arrodillamos en nuestra habitación o nos tomamos un tiempo para meditar en el lugar en el que estemos, y sentimos como que nuestras oraciones no están siendo dirigidas. No sabemos si realmente alguien nos está escuchando, y sobre todo la oración es difícil porque estamos también peleando con nuestros propios pensamientos. ¿A alguien le ha pasado eso? O sea, ¿a alguien le ha pasado de que dice: Padre Santo, gracias por este día, Señor? Santo Dios, ya me llegó el recibo de la luz y ahora con los calores. Bueno, pero como te iba diciendo, Señor, bendice los alimentos. Digo, no, que estoy diciendo, porque uno en la oración, en el silencio, estás luchando también con tus propios pensamientos. Ahora, quiero platicarte mi experiencia personal de cómo empecé a descubrir la oración en mi vida. Yo cuando estaba niño, bueno, ya te he platicado esta historia antes. Mis papás conocieron a Jesús cuando yo tenía como unos 5 años más o menos. Entonces, cuando una persona conoce a Jesús y viene totalmente de una vida devastada, ¿verdad? O sea, que vienes de una cultura completamente diferente a la cultura del reino, y conoces a Jesús, es un cambio radical para ti. Entonces, todo lo que el pastor te predica el domingo cuando estás en este proceso de conversión, a veces el creyente lo toma todo literal, ¿no? Y entonces mi papá, en su intención de cambiar y en su deseo de instruirme, ¿verdad?, ahora a través de nuestra nueva forma, ¿verdad?, cristiana, y estos nuevos principios, pues bueno, él era muy estricto conmigo en ese sentido, ¿no? Y recuerdo que cuando él me disciplinaba por alguna cosa que hiciera mal, si era contestón, si era grosero, si andaba de rebelde, de niño, ¿verdad?, pues mi papá me aplicaba castigos y me decía: como te portaste mal, vas a leer 4 capítulos de la Biblia. Entonces me decía cosas como esas, ¿no? Entonces ahí estaba yo, castigado, leyendo la Biblia, ¿verdad? Entonces me volví a portar mal, que
no pasaba mucho, porque yo fui siempre un niño muy bueno. Pero cuando me llegaba a portar mal, mi papá me ponía a orar. Me decía, vas a orar ahí, hincado, media hora. Entonces, cuando empecé a crecer, yo empecé a ver la lectura bíblica y la oración como un castigo. Yo empecé a relacionar que la oración era una disciplina que tenía que experimentar, que tenía que vivir. Pero me costaba mucho porque yo la relacionaba con un castigo en mi vida. No obstante, cuando yo empecé a asistir a la iglesia con mis padres, recuerdo que en la escuela bíblica dominical, que era algo que existía hace muchos años, que Rubén se acuerda muy bien de la escuela bíblica dominical, y muchos de los que estamos aquí nos acordamos de las escuelitas bíblicas. Cuando uno llegaba a la escuela bíblica, había un maestro ahí, obviamente, que te enseñaba la palabra de Dios, pero te pasaba un reporte, y ese era un reporte de lectura y oración. Entonces yo me acuerdo que desde el primer día que yo llegué me pasaron ese reporte, y yo pues ya era un adolescente, ¿verdad? Cuando empecé a asistir a la escuela bíblica dominical, yo era un adolescente, y me pasaron eso, y yo empecé a ver que mis compañeros llenaban eso, o sea, lo llenaban con tal facilidad, y ponían 10 capítulos leídos en la semana, y 4 horas de oración. Y yo decía, no inventes, soy de lo peor, porque yo no leí la Biblia en toda la semana y no oré ni por los alimentos. Soy terrible. Entonces este tipo de cosas que yo veía me hacían como pensar que la oración no era algo para mí, que la oración estaba construida para cierto tipo de personas súper santas, pero no para personas como yo. Recuerdo, y esto es algo que te lo he platicado, recuerdo que cuando íbamos a las reuniones de jóvenes y adolescentes, no sé por qué los líderes de jóvenes y adolescentes tienen un rollo con el que la gente se agarra de las manos para orar. No entiendo ese tema, ¿verdad? La cosa es que hacíamos círculos, y luego el líder nos decía, vamos a orar, toma el que tienes a un lado de la mano. Y entonces el líder empezaba a hacer oraciones larguísimas, y yo con la mano agarrada de mi compañero, y la mano le empezaba a sudar horrible. Y luego me tocaban unos que se emocionaban y me levantaban la mano así. Entonces yo estaba así como 40 minutos con la mano así. Yo terminaba con el brazo doloridísimo. Y entonces con la oración yo empecé mal. ¿Alguien tiene una historia parecida a la mía? Yo empecé mal con la oración. Empecé con el pie izquierdo en la oración. Y a mí me encantaba la cultura de la iglesia. Yo empecé a amar a Dios por las predicaciones que escuchaba. Yo empecé a amar a Dios por personas que yo veía que disfrutaban su evangelio. Yo decía, ¿cómo podría yo disfrutar del evangelio si no soy una persona de oración? ¿Cómo podría yo disfrutar de Jesús si no soy una persona disciplinada en hábitos espirituales? Pero el Padre Nuestro, ¿puedes ponerlo por favor, hermanito? El Padre Nuestro, que de esa manera lo conocemos occidentalmente, ¿no? Es esta oración en donde Jesús les da una herramienta. El Padre Nuestro es una herramienta increíble, y es un modelo que cada uno de nosotros podemos aplicar en nuestra vida. El Padre Nuestro es una indicación increíble de cómo puedes comenzar una vida de disciplina en la oración. Primero quiero definir la oración. ¿Qué es orar? Creo que la definición más natural o evidente es una conversación con Dios, ¿no? Todos en algún momento pensamos en oración y decimos, la oración es una conversación con Dios, y tiene mucha razón, pero me parece una revelación muy superficial. Para mí, la oración es acercarse a nuestro Dios con confianza. Hay veces que te has acercado a algunas personas de manera desconfiada. ¿Te ha pasado? Que te aborda alguien en la calle y como que no lo quieres ni ver a los ojos, no te le quieres acercar mucho, nomás de lejitos, ¿verdad? Porque no hay una confianza suficiente, no conocemos a la persona. Pero la oración tiene la capacidad de acercarnos al Dios creador a través de una conversación. ¿No te parece increíble el poder que tiene la oración? O sea, tenemos puerta abierta con Dios a través del simple acto de hacer este tipo de cosas. Orar no es un monólogo, orar es una conversación. No es yo estar hablándole a personas y simplemente pues estar hablando y hablando y hablando. Perdón, hablándole a Dios, estar hablando y hablando y hablando. ¿Te ha tocado estar en una conversación donde no hablaste
ni 4 palabras y la persona que estaba enfrente de ti se la pasó hablando un montón de tiempo. ¿Te ha sucedido algo así? Mi mamá me decía, este hombre me mareó, este que estaba hablando conmigo, no me dejó hablar una sola cosa, se la pasó él hablando, él llevaba la ruta de la conversación, yo no dije absolutamente nada. Cuando hablamos con personas que no te dejan hablar, ¿qué dices? Sí, pues fíjate, qué loco, no, es lo único que puedes decir, porque no te deja hablar. Pero la oración es una conversación, no es un monólogo, es una charla. Es de un lado y del otro lado. Me encanta esto y sobre todo la oración. Yo creo que la oración cambia todo. ¿Alguien cree eso? O sea, estamos regidos por leyes naturales, pero yo creo que las leyes naturales pueden ser rotas a través del poder de la oración. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he visto que a través de la oración Jesús responde a cuando pedimos por sanidad. ¿Alguien ha visto cosas así? Cambia diagnósticos. O sea, la naturaleza te dice que los diagnósticos no se cambian, pero la oración tiene la capacidad de transformar la naturaleza. Y esto me parece sorprendente. Entonces, creo yo que como iglesia necesitamos desarrollar un nivel superior de oración para que puertas se nos abran como congregación, como iglesia, como familias, como individuos. Así que hoy te voy a desafiar a orar. ¿Alguien quiere aceptar este desafío? Muy bien. Si levantaste tu mano, quiero compartirte una serie de principios. El primer principio es este: oración es la capacidad de relacionarte correctamente con Dios. Es eso. Oración es la capacidad de de relacionarte correctamente con Dios. Fíjate lo que dice Jesús. Dice, cuando ores, comienza orando de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Es una increíble revelación, porque en el Antiguo Testamento la gente no se refería a Dios como un padre. Nadie se refería a Dios. Elías, por ejemplo, él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Es Jehová, Él es Dios, Él es Elohim, Él es el Eterno. Nadie tenía una confianza tan profunda para referirse al Padre Celestial como Abba, como papá. Nadie tenía este nivel de relación. Pero me encanta porque Jesús pone de una manera muy práctica la manera en la que nos podemos relacionar con el Dios eterno. Él dice: cuando ores, refiérete hacia Él como un padre. Y hay una mezcla entre una confianza, pero entre reverencia. No es solamente una confianza de sentirte apapachado por tu Dios, sino también es una reverencia profunda, porque no solamente es Padre nuestro que estás en los cielos, dice: santificado sea tu nombre. Y esto es increíble, porque la oración tiene la capacidad de abrirnos puertas con nuestro Padre Celestial, pero también hacernos entender a quién nos estamos dirigiendo. Nuestro Padre Celestial no es cualquier Dios. ¿Alguien sabe eso? Nuestro Padre Celestial no es cualquier persona. Nuestro Padre Celestial es el Dios creador, es el que es y el que será. A Él nos arrodillamos cuando le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. No hay otro nombre fuera de ti, Señor bendito. No hay otro nombre lejos de ti. Tú eres mi Padre Celestial. Problemas sociales que tienen deficiencias en su capacidad de relacionarse con otros. Imagínate un cristiano que no entiende que la oración es para relacionarse con su Dios y vive un cristianismo sin esa cercanía. Pues nunca va a haber una transformación del carácter, nunca va a haber un conocimiento pleno de Dios. Siempre va a haber ideas de lo que nosotros creemos de nuestro Padre Celestial, pero nunca vamos a poder conocer al Dios de Dios y Señor de señores, a ese Dios creador, y nuestra vida nunca va a ser transformada. Por eso la oración te posiciona en ese lugar en el que no solamente pides, sino que conoces la majestad de tu Dios. ¿Alguien cree eso? La oración transforma tus intenciones. A veces queremos llegar a Dios con necesidades que ya traíamos antes de llegar a su presencia, y pensamos que lo único que estamos haciendo acá es buscar a Dios como un vehículo
para resolver nuestros problemas interiores. Pero hay un fenómeno interesante. Cuando conocemos a Dios, Dios cambia nuestra voluntad. ¿Alguien ha experimentado eso? O sea, apetitos que tenía antes, cuando conocí a Dios y me empecé a relacionar profundamente con Dios, empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque la oración abre una senda, abre nuestros ojos, y ahora en lugar de pedir por nuestra voluntad, empezamos a anhelar los deseos del corazón de nuestro Padre. Eso es transformado. Segundo principio, orar es renunciar a nuestra voluntad para que la de Dios reine en nosotros. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así que así también en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad. La declaración de Jesús cuando dice venga tu reino me parece sumamente intencional. No solamente es pedir, como te decía, por nuestras necesidades, sino es pedir que el gobierno de Dios maneje nuestra vida. Mira, Jesús sabe cómo funcionan las cosas en el cielo. Jesús sabe que en el reino hay una serie de cosas que funcionan según la voluntad del Padre. Su gobierno es el que opera en los cielos. Y cuando Jesús ora al Padre y le dice venga tu reino, hágase tu voluntad, le está diciendo que las cosas tienen que empezar a caminar a través de ese gobierno. ¿Qué es lo que maneja un gobierno? Por ejemplo, el gobierno de nuestro país maneja cosas como pues la economía, la agricultura, la producción económica, la justicia y la defensa de nuestro país. Entonces, así como México tiene un gobierno y un estilo de gobernar, el reino de los cielos, en todas estas áreas que yo ya te dije, también tiene un estilo de gobernar. La manera en la que se maneja la economía en México no es la misma manera que se maneja en los cielos, ¿verdad que no? Yo sé que, yo no quiero hablar de política, pero yo sé que hay muchas personas que están en desacuerdo con el presidente que tenemos actualmente. Que Dios le bendiga. Nuestro deber como iglesia es orar por nuestro presidente, ¿verdad que sí? Oramos por él y que Dios lo bendiga, lo prospere, lo ayude. Pero aunque estemos en desacuerdo con su gobierno, podemos marchar, podemos gritar, podemos poner post en Facebook larguísimos diciendo que no sirve para nada lo que él hace. Pero ¿qué va a cambiar nuestra inconformidad? La verdad, nada. ¿Por qué? Porque su gobierno está establecido en nuestro país. En el reino de los cielos las cosas funcionan como Dios quiere que funcionen. Entonces cuando yo voy en la oración y le digo a Dios: Dios, venga tu reino, le estoy diciendo: Señor, voluntariamente me estoy sometiendo a tu gobierno. Señor, voluntariamente me rindo por completo a tu voluntad y a lo que tú quieres hacer. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Jesús en el libro de Mateo lo explica y lo habla en el Sermón del Monte, y dice cosas como esta: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No dice los aguerridos, ¿verdad que no? No dice los problemáticos, no dice los que se pelean por todo, no dice los que no son dejados, no, dice los mansos recibirán la tierra por heredad. Dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús dice: es que la manera en la que funciona el reino es misericordia. No dice el reino de los cielos es como personas que tratan de sacar ventaja de los más débiles. No. En el reino lo que triunfa es la misericordia. En el reino de los cielos lo que sobresale es la humildad. De esa manera funciona el reino de los cielos. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y nosotros decimos: no, lo que Jesús vino a hacer es abolir la ley. No, Jesús vino a ponerla más complicada. No solamente basta con no matar a tu prójimo. No te enojes contra él. Es que es la manera en la que funciona el reino de los cielos. Cuidado cuando decimos venga tu reino, porque le estamos diciendo: Señor, voluntariamente me someto a la misericordia, a la justicia.
Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio en la parte física, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué te parece eso, Alguien que quiera en oración pedir que el gobierno de Dios reine en su vida. Y esa es la parte desafiante. Pero hay una parte increíble del reino de los cielos. Jesús dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ojo acá, ¿en qué consiste el reino de los cielos? En el reino de los cielos se sanan los enfermos. En el reino de los cielos se limpian los leprosos. En el reino de los cielos se resucitan los muertos. En el reino de los cielos se echan fuera demonios. En el reino de los cielos hay gracia sobreabundante. Ese es el reino de los cielos. Cuando nos arrodillamos delante de Dios y le decimos: venga tu reino, no solamente son las responsabilidades del reino, son los beneficios que tenemos en el reino de los cielos. Una persona que dice: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, él camina en fe porque sabe que su fe y su oración transforma la realidad, cambia la atmósfera de las cosas. Por eso en oración es necesario decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como gobiernas en los cielos, así gobierna en la tierra. Así gobierna en la tierra, así manifiesta tu gobierno en nuestra vida. Y quiero terminar con esto. Ora con confianza de que eres escuchado. Ese es el último principio. Ora confiado de que tu oración la escucha tu Padre Celestial. Hay un texto increíble que está en Hebreos capítulo 4 versículo 14. Dice así: por tanto, este es probablemente Pablo, no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, pero probablemente Pablo lo escribe. Dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse por nuestras debilidades. Está hablando de Jesús, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sí pecado. Y este último texto es increíble, así que grábalo en tu corazón. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Qué gran texto, ¿verdad que sí? Mira, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, nuestro Dios era un Dios lejano, era un Dios al que no podíamos tener acceso, era muy inaccesible. De hecho, la manera en la que el pueblo se relacionaba con Dios era a través de intermediarios. No había manera de que una persona normal, un campesino, una persona que se dedicaba al campo, pudiera ir al tabernáculo y meterse al atrio y luego meterse al lugar santo y luego meterse al lugar santísimo y decirle: Señor, aquí estoy, ¿cómo estás? Platicar con él, ¿no? Había sacerdotes que tenían esa labor y era increíblemente cuidadoso el sacerdote que se acercaba al lugar santo, que es la manera en la que se relacionaba Dios con el pueblo. El pueblo venía y ofrecía algunas ofrendas. Podían ser animales, podrían ser cereales, muchas cosas, aves. Y ofrecían sacrificios para su perdón, para poder tener relación con el Padre Celestial. Y el sumo sacerdote, él preparaba todo y se metía al lugar santo donde estaba el arca del pacto. Y si el sacerdote salía vivo de ahí, significaba que el pueblo era perdonado por Dios. Pero si el sacerdote iba mal, en malas condiciones, o si el sacrificio no era aceptado, el sumo sacerdote caía fulminado en ese momento. No había manera de acercarse a él. ¿Por qué? Y aquí es una revelación increíble. Ojo, Dios es santo y nosotros no. Dios es puro y nosotros no. ¿Alguien entiende esa parte? Estamos llenos de maldad, estamos llenos
de pecado. Acercarse a Dios en estas condiciones es imposible. Pero viene la revelación, y eso es lo que está hablando el escritor de los Hebreos. Dice: Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Y Él en la cruz del Calvario fue muerto, inmolado, dice el libro de Apocalipsis, y a través de su sangre podemos obtener entrada libre ante el trono de la gracia. Acercarse a un rey en la antigüedad era casi imposible. El libro de Esther nos cuenta que cuando su esposa, la reina, quiso acercarse al rey, tuvo que prepararse increíblemente, tuvo que preparar sus vestiduras, tuvo que hacer una serie de cosas para que el rey la pudiera ver. Y cuando el rey iba pasando, ella se inclinó de cierta manera para que el rey la pudiera ver, porque si ella se acercaba al trono del rey sin que él la solicitara, podía morir. ¿Cómo han cambiado las cosas en el matrimonio, verdad que sí? No se podía, porque un rey era respetado y no cualquiera podía llegar delante del trono. Pero Jesús fue a la cruz del Calvario, derramó hasta su última gota de sangre, y dice acá: así que gracias a todo eso, tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia para que nos ayude oportunamente. No por lo que tú eres, no por lo que yo soy, no por tus buenas obras, no por mis buenas obras. Es porque Jesús fue a la cruz, Él nos dignificó, y gracias a ese sacrificio tú puedes arrodillarte y encontrar al Padre nuestro que está en los cielos y que su nombre es santificado. Gracias a ese sacrificio. Así que cuando no oramos, estamos despreciando tremendamente el sacrificio de Cristo, porque lo que hizo Jesús en la cruz fue darnos un camino directo hacia el Padre que no existía, que no había. Gracias a Jesús, tú saliendo de aquí puedes llegar a tu casa, puedes arrodillarte y ahí mismo te puedes encontrar al Padre Celestial. Allí en tu habitación, en tu cocina, mientras vas manejando, ora sin cesar para que tu corazón sea transformado. Ora sin cesar para que tu familia sea transformada. Ora sin cesar para que nuestra iglesia vaya al siguiente nivel. Si no oramos, estamos despreciando el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Jesús nos dio entrada al trono de la gracia, uno que ninguno de nosotros podía entrar, pero su sacrificio nos lo dio. Así que te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, y que hagas una oración bien consciente. No lo merecemos, no somos dignos, pero Jesús nos dignificó. No lo merecemos, pero su gracia y su sangre nos da acceso directo al Padre. Así que hoy te voy a pedir que hagas una oración de desafío en tu vida y le digas: Señor, si no he orado lo suficiente, perdóname. Somos buenos para venir a la iglesia y recibir palabra, pero no es suficiente. Necesitamos una relación con el Creador. Una hora que predicamos y que venimos aquí no es suficiente. Necesitamos llevar nuestra relación con Dios a un siguiente nivel. Necesitamos ir a un siguiente nivel en nuestra relación. Así que por favor, levanta tus manos y dile: Señor, quiero comprometerme a orar más, Dios. Desde que me levanto quiero buscarte, quiero buscar tu presencia, Señor. Ya no puedo estar mi vida, Señor, sin oración. Ya no puedo estar así, papá, solamente aprendiendo cosas, Señor, no sé, solamente adquiriendo conocimiento. Necesito conocerte profundamente. Necesito dejar de hacerme ideas personales de lo que tú eres y necesito empezar a conocerte realmente, y solamente lo puedo hacer a través de la oración. Hay alguien aquí que se quiera comprometer lo suficiente y decir: Señor, voy a orar más, necesito orar más. Así que levanta tus manos y acepta ese desafío. Necesito orar más, Señor. Necesito, Padre Celestial, tener tiempos de intimidad contigo. Hay alguien que puede decirle hoy: venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida. Ya no quiero vivir en mi forma, ya no quiero vivir en mi gobierno,
Quiero vivir regido por el gobierno que reina en los cielos. Ya no quiero vivir caminando bajo mis propios principios. Quiero caminar en los principios del evangelio. Quiero caminar en los principios del Rey. Levanta tus manos y comprométete hoy acá a decirle: Señor, cambia mi voluntad, Señor. Yo sé que lo vas a hacer a través de la oración. Hoy comprométete y ora más, ora más, ora más, ora más, ora más. Dile: tu presencia es el cielo. Haz una oración genuina hoy acá. Dile a Dios, tu presencia es el cielo. Vamos a cantar esto bien fuerte. Tu presencia. Tu presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo.